Acá estaban las boleterías para la entrada a la cancha de fútbol, que en ese momento solamente había fútbol en el club. Fisherton, imagínate que en ese entonces había 5 o 6 familias, era muy chico cuando se instala mi abuelo, digamos. Y obviamente, bueno, se empezó a poblar de alguna manera y no había ningún club en la zona, ninguna institución así. Y empezaron a charlar entre los muchachos, les gustaba jugar al fútbol y qué sé yo. Fundamentalmente se funda el Club Fisherton como un club de fútbol. Y es el fútbol la primerísima y única actividad que tiene, por lo menos durante más de 15 años. Mi padre eran 15 hermanos, y mi padre era de los menores. Entonces los hermanos mayores fueron, junto con otra gente, fundadores del club. E incluso 2 de ellos, Luis y Jacinto, jugaron en el famoso equipo Los Benjamines de fútbol, porque empezó como un club de fútbol. Llegó a jugar en primera división, ascendió a primera división y al año siguiente descendió. Pero se dieron el gusto, los muchachos que habían fundado el club y que jugaban en el equipo, después con mucho sacrificio, llegar a jugar en primera. Sigue así hasta el año 33, 35, ya desafiliado de lo que era la Asociación de Fútbol Rosarino de la Primera. Y después tenía la cancha, estaba alambrada. De este lugar, que era la boletería, había un alambre que se tenso de acá y otro del extremo, que iba hasta la punta del terreno, en otra casilla, donde de ahí corría una cortina de arpillera para que el público no viera. Si no, veía el partido de afuera y no pagaban entrada a nadie. Esta es una calle de tierra, esta es otra calle de tierra. Acá había un terreno baldío que ahí después lo compró el doctor Malamud, y hizo una casa de fin de semana. La de al lado hay una casa que era de don Sebastián Figuerola, que era presidente del club. El doctor Malamud, cuando yo me hice socia, era él presidente del club. Y después lo dejó siguió presidente el vecino Figuerola, el que vivía acá enfrente. El viejo Figuerola era de lo más simpático, era cariñoso con todos los chicos, era un fenómeno. Y esta casa era una casa que la alquilaba un inglés, que era jefe del departamento mecánico del ferrocarril, don John Crosby, que él que hizo todos los planos de los filtros, colaboró mucho con el club. Este espacio era un espacio que en un momento ha sido una cancha de básquet, pero prácticamente cuando yo lo conocí ya ni se jugaba al básquet, quedó como un lugar donde entraba y la gente se podía movilizar libremente, igual que esto también. Y todo esto, y allá de aquel lado, donde estaban las otras 2 canchas de tenis que abarcan la segunda pileta y la cancha de tenis que estaba allá, era un lugar donde se había construido una especie de tinglado. Tinglado es un piso de madera con las vigas que lo sustentaban. El techo era que después se usó en el local que después se derrumbó, el que estaba acá, de fibrocemento, a 4 aguas, y había un escenario de aquel lado donde se hacía kermesse, teatro y todo eso, cosa que yo no participaba ni vi porque era muy chico. Y allá al lado de los filtros había una casilla de madera similar a las que estaban allá para los vestuarios, donde estaba la secretaría de este lado y directamente la casa del canchero, o sea, del hombre que vivía ahí, que no estaba sobre la calle, sino estaba hacia adentro, tenía una especie de jardincito adelante. Que así que todo esto era... Y ahí, más o menos, donde está esa pared, más o menos, había un alambre
alambrado totalmente, cerrando todo el espacio de lo que es fútbol. Y ahí estaba prácticamente uno de los arcos. El otro arco estaba sobre las vías, dando la espalda sobre las vías, y directamente había que entrar por aquel lado, por los vestuarios o los jugadores. Entonces después había una puerta acá que nosotros los chicos nos metíamos acá cuando no había partido de fútbol, nos permitían para ir a jugar. Pero ya en los finales, donde prácticamente ya el fútbol profesional había dejado de ser. Ya desafiliado, empiezan a buscar otro tipo de actividad para los niños, los hijos de los socios, en su mayoría hombres. Ya vamos a ver que prácticamente no había mujeres socias en esta época. Pensemos que estamos hablando de 1930, 1935. Pero claro, después sí hace falta darle otra actividad. Ya el fútbol por sí no cubre las expectativas de la gente que hay, que son cerca de 80, 100 los asociados, no creas que son mucho más. Todo esto nace de una idea de algo que tuvo primeramente intervenimos nosotros indirectamente, la señora del presidente, que era don Sebastián Figuerola, venían a pasar los veranos acá, alquilaban una casa. En esa casa, que nosotros éramos vecinos, está más decirte que entre los chicos nos hemos criado juntos, ¿no es cierto? Había una especie de piletita que tenía hecha el dueño anterior de la casa como para que jugaran los patos, ¿va? Y claro, la señora esta de Figuerola le dio una lástima un día y las lavó, la limpió y en verano la llenó de agua. Entonces nos invitó a nosotros tres, que somos tres hermanos, yo soy el del medio, ya que éramos vecinos, los dos muchachos, los dos chicos acá de Crosby, los hijos de ella, y sacó una foto. Y cuando el marido viene a la noche, la señora le muestra la foto esa. Y don Figuerola dijo, qué buena idea, podíamos algo en el club, si acá el lugar sobraba. Y bueno, a la primera reunión de convención activa viene con esa idea. Claro, imagínate, te estoy hablando del año 38. El mundo se estaba cayendo a pedazos. Viene a hablar de que hace una pileta de natación. Entonces empieza uno, como sucede acá en la Argentina, uno quiere hacerla más grande, otro más chiquita, otro qué sé yo, y que no, que la hacemos de 50, no, de 50 muy grande, de 25, qué sé yo, al final deciden hacerla de 20. Y se concreta, y se termina en fines del 38, se termina de hacer la pileta y se inaugura el 1 de enero del 39. Una vez que la pileta empieza a funcionar, nace otro club, porque antes no había nada. Entonces, ¿quién venía acá? Venían los gente grande y los chicos. Los chicos veníamos a jugar acá a la pelota y los grandes venían, se comían un asadito, charlaban, y en vez de ir al café hacían un lugar de esparcimiento. Pero cuando ya se hizo la pileta, ya empezó a venir la familia. Concomitante con la natación, para el año 40, 41, porque es casi no bien está inaugurada la pileta, se construyen 2 canchas de tenis. Se participa en interclubes, en los torneos de la asociación, que en ese momento no era Asociación Rosarina, era Federación de Tenis de la provincia. Y esas 2 canchas dieron lugar a que un poquito ya más adelante se construyan otras 2 canchas más y se incremente así la cantidad de socios y las primeras mujeres que se acercaban al club. El tenis era muy importante. Me acuerdo de un equipo que salió campeón de primera división de tenis de la provincia, que lo conformaban Julio Servidio, Roberto Masucci Bordenave, el Toro Pizarro. Ganó la final, el último partido, estaban 2-2, se jugaba como sería el estilo de la Copa Davis, y le toca jugar el partido definitorio
con el que en aquel entonces era la raqueta número 1 de la provincia, uno de los hermanos Ladevese. Era prácticamente imposible que ganara el Toro Pizarro ese partido. Pero como él se sabía, digamos, que era inferior desde el punto de vista deportivo, jugó un partido a tirar todos los palos y le entraron todos. Y así se ganó. Eso aumentó la cantidad de socios, empezó a tener más vida social y deportiva el club. Entonces, lógicamente, había que hacer un lugar para ir a tomar un té o refugiarse si llueve. Entonces, viene otra vez Figuerola con la idea de hacer un chalecito ahí. Era necesario el salón social porque si no la vida del club no se agota solo en lo deportivo, y eso lo notamos a diario. Recién en el año 41, al realizarse el salón social, se da un espacio para las kermés, los festivales, las reuniones danzantes, como llamaban. El salón estaba donde está ahora, pero no era tan grande. Entonces ahí serían 10 parejas, más o menos. Teníamos tenis, natación y actividad social, limitada, pero una actividad social. Y cuando ya tenemos con el piso de mosaico de ajedrez y tenemos el salón social nuestro, nuevo, que no es este, sino el primero, empiezan las reuniones de camaradería a diario. Y pagábamos todos una factura, una cantidad de factura, bailábamos con la música que se usaba en aquel tiempo, que era en el tiempo de la guerra. Bailábamos boogie, bailábamos... Lo que más nos gustaba era eso. Esta foto está en el ingreso, es como que te parás en la puerta del club, acá está el palo borracho, te parás y mirás la pileta mediana, que era la única que había. Atrás está el salón social, como sería hoy nuestro salón, que es el viejo salón social que digo de techo a 2 aguas. Al lado está la puerta de secretaría, la puerta al vestuario de damas, seguís y a la vueltita había vestuario de niños y luego de caballeros. Al dejar de ser cancha de fútbol, después que se hizo la cancha de tenis, la pileta, la cancha de tenis, empezó a venir un grupo de socios que eran ingleses o empleados del ferrocarril, pero eran ingleses. Y se hizo una cancha de acá como había una en el Club de Pérez. Es el bowling, que son bochas con contrapeso, sin bolos. Entonces es una cancha de césped, pero plana, parecida a las canchas de tenis que se juegan en el torneo de tenis en Inglaterra, el Wimbledon, bien con el rolo, bien arrada, lisita, y después terminaba en una cuneta así, y después terminaba en un caminito así donde había unos bancos donde la gente jugaba y sentaba. Cuando yo entré aquí al club, me llamó mucho la atención unos fierritos cuadraditos que había por ahí, por donde está ahora el otro portón, el portón de salida para allá, y era cricket. Venían los pocos ingleses que habían quedado, porque acuérdense que estaba en el tiempo de la guerra, y muchos ingleses de aquí se fueron a luchar por su país, se fueron de aquí. Y al costado de esa cancha, que más o menos sería más o menos donde está eso, ahí había una cancha de bocha, muy bien hecha, que después se trasladó allá afuera, que no lo usaba nadie, la verdad no lo usaba nadie.
Y allá había una cancha de fútbol de 7 en este sentido, la canchita nuestra en este sentido. Y acá quedó una cancha de fútbol también en este sentido, había 2 canchas, unas sí, otras. Y allá había un bosquecito donde después, cuando se puso el portón allá, entraban los autos de los que vivían lejos del club y los metían entre los árboles como estacionamiento.